Saludos para Gonzalo Pérez del Castillo, a quien ustedes escucharon. Buen día. Muy buenos días. Graciano Pascale, también la voz de él anduvo por ahí. Habrás visto que acá hay una parte de la mesa que está contenta. Sí, no sí, solamente sí. por el sol de la mañana. Los veo, sí, los veo muy saltarines. Y muy, debo decir que muy solidario de parte de Juan Ángel venir con una camisa violeta hoy para acompañar a Darío. Bueno, saludemos a Juan Ángel Urruzola. ¿Qué tal, Emiliano? Bueno, y en último lugar, al que está dolorido esta mañana, Darío Klein. Buenos días, bueno, algún día nos teníamos que parar con Peñarol, no se puede ganar siempre. Forsyth o no Forsyth. Pero es difícil de verlo, reconozco que era difícil de verlo. Lo que estuvo mal fue la mano que propició el gol, el gol posterior, porque parece que no fue una mano intencional y encima le sacan amarilla, pero bueno, ganaron bien. ¿Y ahora? Gracias. ¿Y ahora? Y ahora, Se puso bueno, difícil. hay que pelearla hasta el final. Dejamos el fútbol y vamos a la agenda política. El presidente José Mujica cuestionó la semana pasada la cobertura, a su entender excesiva, que los medios de comunicación dieron al tema Pluna y reclamó que, como contrapartida, se informe sobre asuntos que a su criterio son de una relevancia mucho mayor. Hablando el jueves en su audición semanal de la emisora M24, Mujica dijo que el tema Pluna es un problema que no existe para la inmensa mayoría de la gente, ya que es probable que menos del 1% de la gente de este país viaje con cierta regularidad en aviones. Las idas y venidas del asunto Pluna se ha transformado como la razón de la existencia fundamental de los medios de información, que tienden a construir una imagen que poco tiene que ver del punto de vista de la importancia con la realidad que convive la gente. Es decir, tenemos dos realidades: la que se construye por imagen y sonoramente, y la otra, la que anda por la calle. Mujica dijo al respecto que desgraciadamente nuestros sistemas informativos poco sirven para educar a la gente. Añadió que por informar sobre temas como el de Pluna no se da a conocer otros asuntos relacionados, por ejemplo, con el agro y la ganadería, siendo que nuestro país depende mucho de esos sectores, es agroexportador. Esos temas sí tienen incidencia en el conjunto de la sociedad, sostuvo Mujica. Bueno, ¿cómo la vieron? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién empieza? Bien. Darío, dale tú. Bueno, Darío. si escuchara en teoría este comentario de Mujica sin separándolo específicamente de lo que hace referencia, podría estar de acuerdo en unas cuantas cosas de la que dice. Yo personalmente he sido muy crítico con cómo los medios informamos muchas veces, pero precisamente creo que en el caso de Pluna fue que uno de los casos en los que creo que los periodistas, los medios de comunicación han hecho su trabajo, y lo han hecho bastante bien. La función, yo creo que contrariamente a lo que plantea el presidente, la función de los medios de comunicación o de los informativos, que acá se mezcla, los medios de comunicación tal vez sí, pero los medios de información, los noticieros, los diarios, las radios informativas, la función es educar, la función es informar, la función es servir de contrapoder de las distintas instituciones, la función es controlar, la función es señalar aquello que no está funcionando bien, la función es aportarle a la ciudadanía más cantidad de datos, aportarle calidad a la comunicación, aportarle calidad al debate, generar un debate más vigoroso entre toda la ciudadanía. Y creo que en el caso de Pluna, los medios hicieron bastante bien su trabajo, aportando un montón de elementos nuevos que si no hubiera sido por los medios de comunicación no hubieran salido a la luz. Y no estoy de acuerdo en que porque solo el 1% viaje, esto no sea importante. Igual creo que es mucho más la gente que viaja, pero esto es un tema que, como lo planteó el ministro Lorenzo en el Parlamento, implicó gastos y más gastos para toda la ciudadanía. Es decir, que era un tema muy importante para este país, en el que implicará un gasto muy importante para toda la ciudadanía, y era importante que esa ciudadanía, que es la que tiene que votar, tenga esos elementos para conocer qué es lo que está ocurriendo. Seguimos con Gonzalo. Sí, yo no tengo una posición discrepante con eso, estoy de acuerdo.
Creo que Mujica, estoy de acuerdo con lo que dice Darío, creo que la prensa jugó un rol muy importante en esto, y creo que el presidente en una cosa se equivoca, y que es que el tema este no es Pluna, ni los aviones, ni el 1% de los uruguayos que viajan, sino que es un asunto que involucra cientos de millones de dólares de gasto del Estado, manejado con mucha desprolijidad y con ribetes escandalosos. Y en eso creo que evidentemente se le dio la importancia que merece, no por tratarse de aviones, sino por tratarse de una desprolijidad del gobierno muy notoria. Por otro lado, tiene razón el presidente en decir que durante esa misma semana en que Pluna acaparó todos los jornales, todos los titulares, se desarrolló en Uruguay una importantísima conferencia internacional que reunió a todos los más importantes directores de centros de investigación agrícola del mundo, que se desarrolló en Punta del Este, los fondos que financian esta agricultura mundial, que prácticamente involucra todos los cultivos, y que bueno, decidieron reunirse aquí en Montevideo. Nosotros somos un país fundamentalmente agrícola, y la verdad es que no hubo nada durante esta semana. Hubo unas entrevistas a algunos personajes que no sé cómo se enteraron que estaban ahí. Hubo dos eventos muy importantes, el de agro y un evento de tecnología de la información, de informática, software, etcétera, que también fue súper importante. Bueno, este del agro yo sé, porque es más mi campo. ¿Pero tú te enteraste por la emisión del presidente o te habías enterado antes? No, yo me enteré porque mi hermano está personalmente involucrado, fue uno de los convocadores de esta reunión. Pero habemos mucho que nos enteramos por los comentarios que hizo el presidente. Por eso digo, yo creo que en ese sentido el presidente tiene razón. Digo, ahora, una cosa no quita la otra. Yo creo que la prensa podría haber seguido informando de lo de Pluna y haber informado sobre estos hechos que suceden acá en el país y que no han tenido ninguna cobertura. Y eso verdaderamente muestra una debilidad de la prensa escrita y oral. Sin duda, una cosa no quita la otra. O sea, por eso, que en general hacemos mal nuestro trabajo, es cierto. Que en este caso creo que se hizo bien, también creo que es cierto. Juan Ángel. Sí, más o menos, eso que tú decías. O sea, yo estoy de acuerdo que el rol de la prensa es informar. Y concuerdo con lo que dice Gonzalo, que el tema de Pluna trasciende Pluna, es un tema que está en torno a la gestión de un incidente, de los temas públicos de gobierno. O sea, y me parece que desde ese punto de vista la prensa tiene mucho que hacer. Ahora, yo creo que en el caso de Pluna ha habido momentos que estamos al borde del sainete. Yo escuché en el informativo acá un día, cuando hicieron toda la campaña de expectativa desde las 5 de la tarde, que tenían una noticia de último momento y que iban a presentar, que era una gran novedad, y que era que ¿cómo se llama? Esto que está en discusión ahora, el depósito de garantía lo había hecho el Pato Celeste. Por ejemplo, digo, eso sucedió. Y después de eso tenemos la conferencia de Bordaberry, donde repite lo mismo, a lo cual el exministro Lescano lo interpela y él dice, no lo digo yo, lo dice la radio. Entonces yo creo que y yo nunca escuché que hubiera una reflexión autocrítica sobre eso. De ese estilo hay varios. Entonces yo creo que eso no hace a la información, hace al sainete. Creo que la prensa tiene un rol que es informar. Ahora, buena parte de lo que dice el presidente tiene razón también en el sentido que hay una construcción de sentido que hacen los medios. Y nadie puede negar que mayoritariamente los medios están contra el gobierno. Y construyen un sentido contra el gobierno. Son mayoritariamente, empresarialmente, son empresas que están, sus propietarios, tienen una política editorial, la gran mayoría, con esto no quiero decir que sean todos, y algunos que aunque puedan tener propietarios que están contra el gobierno, no necesariamente todos sus periodistas
practican ese tipo de periodismo, pero los límites son confusos y digamos que mayoritariamente es lo que sucede. Entonces yo creo que algo de eso hay razón. En cuanto al ejemplo de lo de Punta del Este, creo que es un buen ejemplo. O sea, como ese, hay tantas otras cosas que son interesantes, que suceden, cosas que son innovadoras y que bueno, no nos enteramos. Yo creo que el presidente ha sido injusto en este comentario. Realmente creo que ha sido injusto y mal agradecido, porque si algo hizo la prensa fue ayudar al gobierno a evitar mayores errores. Porque lo que puso al descubierto la investigación periodística, luego sobre todo el remate, estoy simplemente centrándome en la última parte de este proceso, ayudó a evitar errores. Si la prensa no hubiera descubierto, no hubiera puesto al descubierto que era toda una farsa, que era toda una combinación de dos empresas, que en realidad era una misma sola empresa, con nombres bueno, ya ustedes ya conocen los detalles y los voy a ahorrar. Si la prensa no hubiera informado esto, el gobierno hubiera entrado en un problema muy grande, el haber contratado con una empresa que no era verdadera. O sea que en realidad el presidente es injusto, porque tendría que estar agradecido al trabajo de la prensa. Y en cuanto a la reflexión de fondo del presidente, yo creo que hay una mezcla de ingenuidad y de picardía política. ¿No? La picardía política es obvia, porque obviamente es un tema que ha estado en el tapete y del cual, a partir del cual el gobierno queda con algunos flancos muy desguarnecidos. Y la parte de ingenuidad, yo creo que está en pensar equivocadamente sobre el rol de los medios en la sociedad y cuál es lo que los anima. A mí en un momento este tipo de reflexiones, porque el presidente de la República es un hombre con un pensamiento que, digamos, reconoce una conexión muy fuerte con el mundo rural, con esa ideología, llamémosle así, ese pensamiento de la gente, bueno, de la gente de trabajo, de la gente simple que a veces no entiende bien cómo funciona la sociedad. Y a mí me trajo a la memoria lo que decían mis abuelos en casa cuando yo era niño, y yo de niño fui un fanático de los medios de comunicación, y me veían a mí siempre con la televisión y con la radio y con los diarios y siempre de una cosa a la otra, y mis abuelos siempre decían, pero vos siempre con esas cosas, ¿por qué no pasan por la televisión algo que enseñen a trabajar? Me decía, ¿no? Claro, porque yo veía seriales, veía informativos, pero siempre con esas cosas, perdiendo el tiempo, ¿por qué no pasan un documental de cómo trabajar la tierra? Decía mi abuelo. Y ese es el pensamiento del presidente de la República. Yo lo entiendo, es una cosa muy genuina, pero parte de un error de apreciación, es un pensamiento que se ha quedado en el siglo XIX, porque no es ese el rol de los medios de comunicación. Y sería muy estúpido los medios de comunicación, los empresarios a los que alude Juan Ángel, serían sumamente estúpidos, y los colegas y los periodistas, si dedicaran su tiempo a cosas que no le interesan a la gente. Sería muy estúpido, o sea, si los informativos dedicaran 20 minutos al Congreso de Tecnología Agropecuaria de Punta del Este y 5 minutos a lo de Pluna, la gente cambiaría de canal. Porque es así, porque todos sabemos que es así. Entonces, ahí hay un punto de, llamémosle, de ingenuidad. La parte de picardía yo la entiendo, en fin, él está maniobrando en una pequeña baldosa y quiere salir del paso. Ahora, la reflexión de fondo me parece que revela un pensamiento desajustado y que es grave porque es del presidente de la República. Y es pensar que hay cosas que se construyen porque sí y que no tienen un contacto con la realidad. Y no es así. Y el tema de Pluna no es solamente el gasto que ocasionó, es la pérdida de credibilidad. Cuando uno hace el rosario de los hechos, una encadena un hecho con el otro, una declaración con la otra, tómese el periodo que se tome del caso Pluna, hay una serie de mentiras una tras otra en forma sistemática. Entonces, es mucho más que el dinero, es la credibilidad del sistema, en que se toman decisiones, en que se adoptan posiciones, en que se abordan los temas públicos. Y por esto es que es importante, y por esto que yo diría, hasta es poco el tiempo que se dedican los medios, porque esta es la clave del sistema democrático. Sí. En realidad estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Estoy de acuerdo también que se cometieron errores, como planteó Juan Ángel. Estoy de acuerdo en que se obviaron otros temas que eran muy importantes, como plantea el presidente y plantea Gonzalo. Lo del G-Cart que se desarrolló la semana pasada fue muy importante. El evento de la CNIC-LACNOC de la semana pasada también fue muy importante. Estaban los grandes gurúes de Internet reunidos acá y no se le dio la relevancia tal vez que eso tenía. Pero también es cierto que lo de Pluna era muy importante, que era una noticia muy importante y aparte era una noticia en la que precisamente las instituciones no estaban dando la información que la ciudadanía necesitaba y los medios la aportaron. A mí me gustaría también, como plantea el presidente, tener medios de la calidad de los europeos.
Y creo que el presidente puede hacer mucho para que eso pase. Puede ayudar. Hizo poco, hay que decir la verdad, hizo poco. A ver, ¿a qué están aludiendo? Y bueno, el canal del Estado, por ejemplo, que si bien ha tenido grandes adelantos, yo lo reconozco, estuve vinculado en alguna época de mi actividad profesional con el Canal 5, es imposible no reconocer los grandes adelantos que ha tenido, pero yo creo que el enfoque que tiene el presidente no se refleja en el único medio importante que tiene el Estado. No se refleja, claramente. Entonces, él puede pontificar desde una radio privada, en una audición de una radio privada, puede pontificar lo que él piensa que debe hacer los medios de comunicación, pero el medio de comunicación del Estado, en el que él tiene cierto margen de maniobra, no está reflejando su punto de vista. A eso me refiero. Sí, sin duda. Me gustaría saber qué pasaría si el presidente metiera la cuchara en el canal, lo que dirías. O sea, creo que el Canal 5 se rige por las autoridades. Tú estuviste dirigiendo, y me refiero a Darío, que está acá a mi derecha, estuviste dirigiendo los informativos. No sé qué hubieras pensado si el presidente te llamara para decir que deberían orientar el informativo de tal y tal manera. No, pero cuando hablamos de que podía haber hecho mal, me refiero a todo lo contrario. Me refiero precisamente a que, por ejemplo, está la oportunidad, en algún momento en Uruguay tenemos que darnos cuenta de que el Canal 5, debería ser un medio público y no un medio gubernamental ni estatal, como lo son varios de estos medios europeos a lo que se refiere. Es estatal. No, es un medio del gobierno. ¿Es un medio del gobierno? Lamentablemente sí. Porque cuando tú estabas en la dirección de los informativos hacías lo que el gobierno te... No, pero no se refiere a eso, se refiere a de dónde sale su dinero, cómo se eligen sus autoridades, etcétera. O sea, y también los programas, Darío, y también vamos a decir las cosas como son, también los programas. Vamos a poner todas las cartas arriba de la mesa. Yo creo... O sea, se podría haber hecho mucho más por convertir a Canal 5 en un verdadero medio público que tenga una verdadera administración, que vaya más allá del partido político que esté en el gobierno. Lamentablemente, tal como están las cosas ahora, alcanza con que haya un cambio de gobierno para que haya un cambio de rumbo, y entonces Canal 5 cada 4, cada 8 años, cada 5, se cambia la administración y cambia el rumbo totalmente. Y eso es una lástima. Pero se ha avanzado bastante. Se ha avanzado muchísimo, o sea, también lo decía Graciano. Se ha avanzado. Y lo que hay... Se ha avanzado mucho, pero bueno, no hablemos, pero más allá del tema específico de Canal 5, me parece que sí es importante, primero tener en cuenta que los medios todos, no tienen vos decías, están en contra del gobierno. Está bien que estén en contra del gobierno. Sí, pero por ejemplo, de cualquier gobierno, no de este. Lo que le dedicaron a este proceso de Pluna, no le dedicaron ni un 10% de ese tiempo, de ese espacio, de esa cantidad de columnas, cuando existió la privatización Bari de Pluna, con cláusulas secretas. Juan Ángel, un detalle sobre esto. Y si no estuvo mal, y si no estuvo, y digo, si hubo un pecado previo, que yo no acuerdo porque no estaba en el país, si un pecado previo no es para cometerlo de vuelta. Digo, yo creo que es discutible lo que dice Juan Ángel, yo creo que es discutible porque en estos días también han habido hechos vinculados derivados del tema Pluna que han tenido, yo diría, una repercusión más o menos avara en los medios. Y si uno compara la cobertura de los medios con casos análogos en otros periodos, por ejemplo, concurrencia de ministros a declarar en asuntos de la justicia penal, ¿verdad? Yo recuerdo que en otras épocas estaban todas las cámaras filmando. Y esta vez no hubo ninguna cámara en la comparecencia de un ministro en una denuncia ante el juzgado de crimen organizado. Así que hasta por ahí nomás lo que dice Juan Ángel. Entre los oyentes hay opiniones de distinto tipo, ¿no? Por ejemplo, Marta de Durazno dice que ella cree que los medios no están contra el gobierno. Cada vez que miro la televisión o prendo la radio, las noticias son puras novedades de gobierno o de Mujica. Mujica aparece permanentemente como personaje, como protagonista de la información, dice, así que no encuentro así tan claramente que los medios estén contra el gobierno. Después hay otros, como María del Prado, que dice, a veces sentimos al leer algunos diarios o escuchar entrevistas que hay un deseo de que el Estado fracase. No, yo no comparto esa... Yo sinceramente no comparto que en los años de gobierno del Frente Amplio, es cierto que los medios de comunicación son oposición a veces, pero los medios de comunicación tienen que ser la conciencia crítica de la sociedad. Y con excepción de las dictaduras, es raro encontrar un país, incluso en los países europeos a los que el presidente se refiere como ejemplares, es raro encontrar que los medios estén todos a favor de lo que hace, de la acción del gobierno. Hay siempre una conciencia crítica. Los medios que Mujica
menciona como los medios ejemplares, con las orgías del señor Berlusconi o los amores de Lady Di, también se hicieron una fiesta, en primeras páginas durante días y semanas y meses. Porque es normal, esa es una parte. Pero la otra parte es ser la conciencia crítica de la sociedad. Y a mí me parece que los medios uruguayos cumplen ese rol. Y bueno, yo tengo la opinión también que los gobiernos del Frente Amplio están muy poco acostumbrados a tener una oposición. La oposición que han tenido ha sido muy suave, ha sido muy leve, comparada con la oposición que el Frente Amplio le hizo a los gobiernos pasados en este país. Comparado con el tipo de oposición que el propio presidente Mujica hizo en el pasado en este país. Así que yo creo que el Frente Amplio desde ese punto de vista tiene muy poco para quejarse. Ha tenido en la sociedad en su conjunto una oposición bastante suave, sinceramente. Hay oyentes que van por ese lado. Recuerdan, por ejemplo, el caso Focoex, el entonces diputado Nicolini y los faxes truchos. Ahora, como el Frente Amplio de Gobierno se queja de que aparezcan destapes o denuncias a propósito de sus actuaciones. Ese, por ejemplo, es uno de los mensajes que llega. Ahora, en todo caso, repaso otro. Juan Ángel. No, yo creo que es verdad que hay una cosa que los que estamos en el gobierno siempre nos quejamos de que no necesariamente lo que están haciendo los gobiernos es fielmente reflejado por los medios. O sea, eso le ha pasado a todos los gobiernos. Le pasa a todos, le está pasando. Yo leo mucha prensa de fuera, estoy viendo, por ejemplo, lo que está pasando en Francia en este momento, y buena parte de los medios que apoyaron el cambio y que de cierta manera editorialmente estaban apoyando la alternativa al Partido Socialista y apoyaron de alguna manera a Hollande, están contribuyendo a la baja de expectativas que empieza a haber sobre el gobierno Hollande, y son relativamente críticos, y a su vez del gobierno hay una queja de que, bueno, ¿por qué nos están complicando la vida y demás? Creo que una parte de eso hay, y es verdad y es lícito. Creo que en el juego democrático es saludable que haya medios independientes. Yo igual sigo insistiendo, en el Uruguay los medios están mayoritariamente flechados en posiciones de derecha. Eso es una realidad. Los tres grandes canales pertenecen a grupos económicos que están contra, que después den espacio a Mujica. Eso no condice, para mí no tiene nada que ver. Mujica sirve, y Mujica es un elemento que sirve para agarrar público. O sea, utilizan estrategias de marketing. Mujica es vendedor. Entonces Mujica entra en ese juego porque él a su vez trata de pasar su mensaje, pero mayoritariamente existe un dominio de medios que están contra el gobierno. Eso me parece que es un dato de la realidad del Uruguay. Igual yo no veo medios que sean tan críticos con el gobierno. Cuando yo decía que está bien, o sea, yo creo que es afilio a lo que decía Gonzalo. Se ve que no lees El País y El Observador. Bueno, pero me llama la atención que tú los leas, Juan Ángel. Yo leo todo. Por supuesto que leo todo. No, pero para mí El País sigue siendo el diario de la dictadura y lo seguirá siendo. Nunca había una autocrítica de ellos, ¿entendés? Y siguen pontificando desde las páginas editoriales, pero es el diario que sostenía a la dictadura. Entonces, pero yo los leo, reconozco que los leo y creo que es más saludable. Y creo que en realidad, si confrontamos medios escritos, por ejemplo, o radios, son de mucha mejor calidad que los canales de televisión, donde realmente desde el punto de vista informativo, desde el punto de vista de programas de información, es un desastre. O sea, es un abismo. Ahí veo muy poca televisión, trato de ver televisión del exterior, y creo que los canales públicos, sea TV Ciudad que Canal 5, son muy superiores pero bueno, creo que en la prensa y la radio es donde está la verdadera prensa. Pero la televisión tiene mucho que hacer y mucho que avanzar y mucho que decir también, ¿no? Yo tengo simplemente un matiz, porque además se está terminando el tiempo para este tema. Simplemente creo que Juan Ángel es injusto en cuanto a señalar eso, porque si hay algo que caracteriza, y me parece a mí, y creo que en esto quizás podamos coincidir sin mucha dificultad, si ha habido algo que ha caracterizado una línea histórica a los grandes medios, los medios electrónicos, es una cierta cercanía con el poder, independientemente de quién esté en el poder.
porque las ondas de radioeléctricas dependen de concesiones del Estado, y entonces nadie es tan tonto como para entrar en línea de choque, e incluyo en esto de la cercanía con el poder, incluyo expresamente al Frente Amplio también, lo incluyo expresamente al Frente Amplio, porque creo que esa ha sido la línea dominante, tener una relación tibia, a veces calurosa además, con el poder. Sí, pero yo acuerdo con eso.